Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Y colega, comunicador, ¿no? Roberto Aspiazo, quien es miembro, es director del Comité Empresarial Ecuatoriano, que constantemente pues está en esta lucha de encontrar algún día que el sector privado sea 100% productivo y que es el único que puede generar empleo, puede generar riqueza, etcétera. Y en este orden, mi estimado Roberto, ¿qué expectativa te has creado con este anuncio que ha hecho el presidente Lenín Voltaire Moreno Garcés, que va a presentar esta primera semana de marzo? Hoy día comienza, hoy día es el primer día de marzo, pero yo entiendo que es la próxima semana, el programa macroeconómico. ¿Qué expectativas tienes al respecto? ¿Crees tú que será más de lo mismo o será que ya se afecten, por ejemplo, los activos improductivos, ya se achique el orgánico administrativo, operativo del Estado? No sé. Bienvenido, Roberto. Buenos días. Gracias, Clever. Un saludo al panel, a los radioescuchas. Gracias por la entrevista. Decir que estamos en compás de espera. En realidad, en este momento tenemos un interrogante mayor, pero los mensajes han sido entregados. De hecho, nosotros como comité empresarial hicimos llegar hace pocas horas una carta al presidente Moreno dándole algunas ideas o referentes respecto a lo cual pues obviamente quedaríamos en compás de espera, decía, sobre los contenidos de que desde nuestro punto de vista debe tener el plan económico, plan que naturalmente sabemos perfectamente bien sale con tardanza, porque estamos ya promediando el 9º mes del gobierno. Esto debe haber sido presentado al inicio. Como sabemos perfectamente bien, se perdió una oportunidad en octubre pasado, cuando a cuenta supuestamente de un verdadero plan económico se presentó la mal denominada Ley de Reactivación Económica, que no era sino una copia de las reformas tributarias del correísmo, con acotados incentivos y con la manifiesta intencionalidad de mayor recaudación tributaria y mayores controles por parte de entidades gubernamentales como el SRI, el Servicio Nacional de Aduanas, justificando naturalmente la tasa aduanera de control de contrabando, que tenía igualmente una finalidad recaudatoria. Entonces, decir que en la actualidad estamos esperando algo completamente distinto. Yo creo que lo fundamental es apuntar hacia el fortalecimiento de las exportaciones y hacia captar inversiones. En lo que tiene que ver con lo primero, bueno, pues habría que esperar una definición más clara sobre temas cruciales como avanzar en la firma de acuerdos comerciales, disponer del nuevo Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, que sin duda es un complemento, ayuda a este propósito. Y bueno, pues evidentemente quedamos un poco en compás de espera en cuanto tiene que ver con inversiones. Sabemos perfectamente bien que se encuentra avanzado el proyecto de ley específico en el que ha venido trabajando el ministro Pablo Campana. No conocemos detalles todavía, pero él tiene, yo pienso, la película clara respecto a qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, mejorar las condiciones de acceso al esquema de alianzas público-privadas. Actualmente siguen siendo muy engorrosas, no son amigables, no facilitan verdaderamente que el potencial inversionista se acerque al país, pueda aprovechar las oportunidades que está ofreciendo. Y claro, esto también está inscrito en la estrategia de tener que reemplazar la falta de inversión pública por inversión privada. Creo que preliminarmente hay algunos conceptos ahí sobre los cuales podríamos desarrollar aspectos más específicos. 7:16 en Huacavilca 8:30 M. Mi compañero Lenín Arteda tiene inquietudes para Roberto Aspiazo.
Roberto, muy buenos días. Yo quería hacerte unas consultas en relación al comunicado que empezó a circular desde la noche de ayer del Comité Empresarial Ecuatoriano, en donde se hace referencia a los últimos acontecimientos desarrollados en el país. Entre otras cosas, se mencionan esos audios antiéticos e indignos, esas conversaciones bastante delictivas entre altas autoridades del país. ¿Cómo observa el Comité Empresarial, que requiere de un país tranquilo, que requiere de un país institucionalizado? ¿Cómo observan ustedes precisamente lo contrario, la caída de la institucionalidad en este espacio? Sí, bueno, tú ya lo estás mencionando en tu pregunta, reflexión respecto a la preocupación general que hay en la ciudadanía sobre las implicaciones de este audio. De hecho, se ha dado a finales del año pasado entre el presidente de la Asamblea y el ex contralor Carlos Polit, en momentos que él ya estaba prófugo de la justicia, estaba destituido. Por ningún concepto el presidente del Congreso Nacional podía estar hablando con un delincuente, con una persona que está obviamente procesada por la justicia y en espera de que sea sentenciada en algún momento más adelante, pero evidentemente descalificado, y no cabe que alguien que representa una función del Estado esté en ningún tipo de tratativas con una persona, con una ex autoridad bajo tales circunstancias. Entonces, indiscutiblemente José Serrano le debe una amplia explicación a la nación. Los argumentos a los que ha apelado para efectos de justificarse me parece a mí que son insuficientes, cortos, y naturalmente este es un tema que tendrá que ventilarse en el seno de la propia Asamblea Nacional, en donde sabemos perfectamente bien que hay exigencias de los distintos bloques para el efecto, incluido el propio oficialista, digamos, de los leninistas, no se diga de los opositores del correísmo, pero evidentemente yo veo ahí un tema que está pendiente de resolverse. Indiscutiblemente la autoridad moral de José Serrano para continuar conduciendo la Asamblea queda minada, y es un tema que tendrá que quedar resuelto en los últimos días, tratando de salvar el decoro, la dignidad de las instituciones del Estado ecuatoriano, y no se diga del primer poder del Estado, que lo ha dejado de ser ya hace algún tiempo y que debería estar en plan de recuperar ese rol. Roberto, también hacen referencia en este comunicado a la labor que deberá desarrollar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Dicen ustedes aquí que no estará exento de obstáculos y riesgos el trabajo que ellos desarrollen. ¿Por qué? Sí, porque básicamente se trata de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana que por primera vez desde la expedición de la Constitución de Montecristi debe comenzar a cumplir su labor. Es decir, la conformación que hoy por hoy tiene es la que siempre debió tener, nunca tuvo. Pues sabemos perfectamente que durante el correísmo lo que se hizo fue poner ahí a partidarios de acuerdo a las influencias de los señores feudales del correísmo, y en realidad nunca hubo una persona verdaderamente conocida y de prestigio por sus antecedentes. Eran personas que ilustres desconocidos respecto a sus actuaciones anteriores, pues no había mayores créditos. Eso fue muy propio del correísmo en el desempeño de muchas funciones del Estado, gente joven también, sin mucha experiencia. Y evidentemente yo veo que eso cambia ahora radicalmente, porque uno mira los nombres que han sido elegidos y todos son personas con trayectoria, no necesitan estar presentando su hoja de vida para saber quiénes son. Yo los conozco a todos. Quiere decir que son gente con suficientes antecedentes como para acreditar estar en un órgano de semejante importancia, que lamentablemente durante la década del correísmo, pues fue un órgano subordinado, fue apenas una comisaría, tenía que desempeñar un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, y mire usted el resultado que se está dando justamente en estos meses posteriores del nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno. Es bochornoso, es que todos los días está saliendo algo. Por supuesto, lo último, lo comentábamos al inicio, el audio que compromete al presidente de la Asamblea Nacional con el ex Contralor General del Estado,
estableciendo una trama contra el actual fiscal general de la nación, que igualmente está comprometido igualmente en lo que tiene que ver con gestiones vinculadas a su condición de asesor del correísmo en su momento. Entonces es una situación totalmente sórdida, que creo que se presenta la oportunidad de superarla con la participación de estos personajes, amigos la mayoría, en el caso mío los conozco prácticamente a todos, que creo que van a cumplir a cabalidad con su función. Es muy importante que comiencen a hacerlo de inmediato para efectos de ir avanzando en el cometido que tienen entre manos. Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para usted, Roberto. Adelante, Pati. Gracias, Lenín. Buenos días, ingeniero. El año anterior Ecuador creció entre un 2.4 y 2.7%. Algunos analistas consideran que para este año también tendrá un crecimiento, pero asimismo analizan que ese crecimiento no fue tan real. Quizás parte de ese crecimiento fue la deuda pública. ¿Qué considera usted? ¿Se debería sincerar o no estos datos, ingeniero? Evidentemente que ese es un crecimiento basado en consumo, fundamentalmente por el hecho de que entraron al país capitales producto de la deuda pública. Hay que recordar que solamente en el ejercicio del presidente Moreno, los meses entre mayo y diciembre, pues se terminó contratando con 8.000 millones de dólares de deuda pública en lo que tiene que ver con la colocación de bonos del Estado en el mercado internacional, y naturalmente la monetización de esos recursos sin duda favoreció en términos de dinamizar la cadena de pagos y los atrasos pendientes que había de parte de las instituciones del Estado con proveedores. Dinamizó la economía y aumentó los fondos disponibles en la banca nacional para efectos que se otorguen créditos, pero todo eso termina siendo ficticio. Tener presente que hoy por hoy, antes de comenzar este nuevo ciclo de endeudamiento, que es inevitable por otra parte, ya solamente el pago de los intereses anuales estaba como en 2.600 millones de dólares. Si usted le agrega los compromisos derivados de los bonos del Estado que fueron colocados a inicio de este año, eso va a subir alrededor de 3.000 millones de dólares, insisto, solo en intereses. Y claro, usted tiene que estar todo el tiempo reciclando deuda vieja con deuda nueva, hacer lo que llaman en inglés revolving, porque no le queda otra, porque sigue manejándose con niveles de déficit fiscal muy altos, y todavía nosotros no vemos un plan de austeridad fiscal verdaderamente riguroso como corresponde al estado de cosas, a la situación. Para resumir la idea, hoy por hoy nos seguimos manejando con un presupuesto general del Estado que está como en 36% del Producto Interno Bruto, cuando analistas con quienes hemos tenido oportunidad de conversar y analizar el tema sugieren la necesidad de irlo reduciendo a un 30%, que está más de acuerdo con las posibilidades del país. Destacar que en la actualidad, para el presente año nuevamente tenemos que comprometer el servicio de la deuda, amortización de capital, pago de intereses, cerca de 10.000 millones de dólares, cuando el presupuesto sumado de educación, salud y seguridad está en 7.500. Eso le da la pauta de cuáles son los problemas que viene acumulando el país. Y naturalmente, si usted compara eso con lo que se denomina la formación bruta de capital, es decir, la inversión propiamente dicha del Estado e igualmente del sector privado ecuatoriano, eso se continúa contrayendo, lo cual no es una buena señal, y refuerza lo señalado anteriormente, de que ese crecimiento es básicamente por consumo y ante la circunstancia particular de los recursos que están entrando por concepto de deuda pública. 725 en Huancavelica 830 AM. Ahora, ingeniero, ¿qué medidas espera el Comité Empresarial Ecuatoriano que tome el gobierno en cuanto a la política económica y comercial que se debe implementar y que vaya enfocada sobre todo en el ámbito internacional? Mire, yo lo único que le diría es que nuestra principal reserva bajo este momento es que los mismos que manejaron la política económica durante el correísmo siguen haciéndolo con el leninismo, por simplificar la comparación.
Patricio Rivera, pues entiendo que sigue ufanándose de ser la persona clave que maneja las marionetas en el frente económico, más allá de que hoy por hoy desempeña un cargo de segunda línea, pero bueno, más allá de este señalamiento particular, pues resulta de que son los mismos. Carlos de la Torre, el ministro de Finanzas, sabemos perfectamente bien que fue parte de este grupo de funcionarios que tienen la responsabilidad de que la mesa no esté servida conforme la queja recurrente del propio presidente Moreno. Entonces ahí en todo esto hay una contradicción mayor que genera escepticismo, suspicacia de parte del sector productivo, pero nuestros argumentos van en la línea de que hay que poner orden en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, porque lo que se ha venido haciendo en los últimos años es que los desequilibrios macroeconómicos de carácter fiscal estén contaminando continuamente al sector productivo por la vía de más impuestos, regulaciones que tienen que empoderar a instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas, el SRI, con el propósito de que tengan más poder de acción y de coacción en contra de los regulados, los contribuyentes, justamente por la necesidad que tienen de recaudar de una forma u otra mayores recursos fiscales. Entonces, como digo, hay una clara contaminación de los desequilibrios macroeconómicos de tipo fiscal en lo que tiene que ver con las actividades productivas, y es uno de los motivos por los cuales hay hoy por hoy un problema de sobrecostos en la plataforma productiva que está perjudicando la competitividad en los mercados internacionales, a donde por otra parte también tiene que haber una actuación muy proactiva en términos de que si queremos fomentar exportaciones, aunque nuestras exportaciones sean principalmente de carácter primario y naturalmente no tengamos una diversificación adecuada, pues evidentemente son las exportaciones las que generan divisas, dólares, en una economía dolarizada. Y otro tema también muy importante que no lo hemos mencionado es que hay que dejar atrás ya definitivamente el proteccionismo tan arraigado en la mentalidad del... Roberto, tengo 30 segundos porque entro a la cadena con el prefecto, pero quería preguntarte, y dime sí o no. Mira, estuvo aquí este miembro representante del gobierno norteamericano para asuntos políticos, acá conversó con el presidente Moreno y le agradeció por la abstención en la votación allá en la OEA. Luego pues Campana se ha reunido con el embajador de los Estados Unidos aquí en Guayaquil, en Quito, en sendas conferencias. Luego el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, el doctor Carrión, ha comentado que la prioridad es lograr un acuerdo con Estados Unidos. ¿No te parece que son señales que son positivas para lograr esos objetivos que son ya de vieja data? Sí, yo creo que son positivas, pero también hay que ir concretando. Mencionaba hace un rato lo del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, y hay que presentar el nuevo modelo que guarde conformidad con la Constitución de Montecristi en lo que tiene que ver con solución de controversias en centros de arbitraje de carácter regional. Otros temas relacionados también a no persistir en las políticas proteccionistas, como esta última tasa aduanera de control del contrabando, que ha sido reclamada por muchos países amigos, incluidos los Estados Unidos. Es decir, tú no puedes ir a negociar un acuerdo comercial si manejas una serie de medidas de carácter proteccionista, porque finalmente eso no hace sino generar indisposición, desconfianza, falta de buena predisposición política de la contraparte, y no se dan pues de ninguna manera las condiciones de diálogo para avanzar en un acuerdo de estas características. Fue un error de Ecuador no llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos en 2006, pero bueno, yo creo que es hora de seguir trabajando en esa dirección. Hay otros países de la región que están haciendo lo propio. Los países del Mercosur de manera bilateral lo están haciendo: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y Ecuador no debe quedar excluido.
Que te vaya muy bien, mi estimado Roberto. Gracias por la atención a Huancavelica 830M. Esperemos a ver qué pasa más adelante. Un abrazo, adiós. Huancavelica, la H grande de la información.